Ser Historia, con Nacho Ares. Esta música casi onírica que utilizamos para iniciar este nuevo programa de Ser Historia aquí en la cadena SER me sirve para adentrarnos en un mundo prácticamente de ensueño, un mundo en el que la ciencia oficial quizá no reconoce de una manera abierta, aunque de aquella forma, en pequeños círculos o en comentarios casi de pasillo, todos o muchos investigadores a lo largo de la historia han dado por no como algo hecho, no algo como algo realmente factible o tangible, sino como una simple curiosidad, ¿no? Y realmente lo es. El tema principal de nuestro programa de hoy en el cronovisor es la arqueología psíquica. A algunos les llamará la atención, ¿no?, como un programa de historia, académico, de divulgación, etcétera, aborde este tema. Pero es que no es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, son muchos, ¿no?, los casos en donde grandes descubrimientos en la historia de la arqueología han venido, pues quizá, seguramente de una forma casual, a través de un sueño, a través de una visión, a través de una chispa que has tenido en un momento dado y que te hace ver o te hace dilucidar o vislumbrar un elemento, un paisaje, un lugar que ayuda a conocer la historia o la intrahistoria de un espacio determinado. Este tema, como digo, que en otras ocasiones lo hemos tratado, ¿no?, lo abordaremos también, lo recordaremos un poco, como la figura de Om Seti, Dorothy Louise Eddy, una mujer inglesa que decía que era la reencarnación de una sacerdotisa del reinado de Seti I en Egipto, hace más de 3000 años, ¿no? Pues es cierto que parte de este relato místico que ella protagonizó tenía pues una evidencia claramente, hoy lo podríamos decir, de locura, ¿no?, por ser algo amable, ¿no?, excéntrica, también podríamos definirlo así. Sin embargo, ello iba acompañado de hallazgos a partir de visiones que ella tenía, y esto no es que me lo haya dicho cualquiera, sino me lo han dicho arqueólogos de la Chicago House, la Casa de Chicago, una de las instituciones arqueológicas más importantes que hay en Egipto. ¿Cómo se explica todo eso? Pues muy difícil, ¿no? Muy difícil encontrar una solución lógica a este enigma de la arqueología, o como aquellos que han tenido el vislumbre de poder ver un tesoro en un emplazamiento, han ido allí y zasca, se lo han encontrado. Casualidad, circunstancias de la vida, poderes metafísicos, metapsíquicos, no lo sabemos. Pero es un tema interesante que Jesús Callejo me propuso y que yo creo que podríamos abordar en este nuevo programa de Ser Historia. Decem annos faciens historia. Bienvenidos a Ser Historia. Seguro que ahora mismo en las redes sociales o a lo largo de la semana, cuando la gente se descargue el podcast de este programa, nos van a criticar o nos van a señalar o nos van a decir que cómo tratamos un tema de estas características en un programa como Ser Historia. Pero bueno, como digo siempre, porque sí, porque me da la gana a mí, es lo que hago en este programa. Yo por lo menos propongo los temas que más me gustan y que quiero compartir con mucha gente. No deja de ser un tema curioso, la arqueología psíquica. Pero no será el único, será el principal, pero no el único. Vamos a viajar a Bulgaria para conocer su historia. En la sección Ser Histeria con David Botello, la vida de Mariano Coronado, el hombre que fue ahorcado y no murió. José María Cuadrado, un historiador menorquín que en unas semanas va a ser protagonista de unas jornadas allí en Menorca, también tendrá sus minutos. Vamos a estudiar desde el punto de vista de la medicina, cómo son esos rostros o las evidencias de enfermedades que se pueden ver a través de los retratos de personajes históricos o de personajes anónimos que han llegado hasta nosotros y que podemos disfrutar de ellos en los museos. Estos temas y muchos más serán los que abordemos en este nuevo programa de Ser Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo,
bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado, una semana más, bien hallado. Esta semana les ha costado a la gente, ¿no?, adivinar el tema del que íbamos a tratar en el programa. Es que era muy psíquico. Totalmente, había que concentrarse mucho para intentar captar esas ondas que hay por el ambiente y descubrir la realidad de la arqueología psíquica. Yo lo comentaba ahora en la introducción, que estoy convencido de que mucha gente nos va a criticar de cómo un programa como Ser Historia dedica tiempo a esto y tal, bla, bla, bla. Pero bueno, como comentaba yo también, lo hago porque sí, porque me da la gana a mí y para eso soy el director y tú el director de la sección. Y los dos coincidíamos en que la arqueología psíquica es un tema que luego, hablando entre los propios arqueólogos, ¿sabes?, siempre sucede igual que con los fantasmas. Nadie cree, pero todo el mundo o ha sido testigo o conoce a alguien que y le da absoluta credibilidad, ¿no? Con la arqueología psíquica sucede algo parecido. Ocurre lo mismo. Se utiliza más de lo que la gente cree. Y cuando digo la gente me refiero incluso dentro del mundo de la arqueología. Se ha utilizado con éxito en numerosas ocasiones. Arqueólogos actuales como Pablo Novoa lo sigue utilizando. Y claro, cuando hablamos de arqueología psíquica hay que decir qué métodos son los que se utilizan, evidentemente. Hablaremos de la escritura automática, pero también está la hipnosis, en fin, la radiestesia, la percepción extrasensorial, la retrocognición, los sueños premonitorios. Es decir, hay muchísimos elementos, incluida la visión remota, que ha servido para dar resultados positivos a la hora de descubrir hallazgos arqueológicos. Hay como 3 formas, ¿no?, de descubrir algo del pasado y que de alguna forma pues nos dé luz, ¿no?, sobre esas antiguas civilizaciones. Una es el método clásico, en fin, con el que utilizó Howard Carter, por poner un ejemplo, y como descubre pues la tumba de Tutankamón. Luego está pues esa otra arqueología, la arqueología heterodoxa, a través de otros procedimientos, y hay multitud de casos, y luego iremos contando alguno que otro, donde ha funcionado, es decir, donde por una percepción extrasensorial, es decir, partiendo de la base de que hay determinadas personas que tienen, bueno, unos dones, unos poderes que les permite visualizar cosas que desde un punto de vista más objetivo no lo ves, pero sí lo ves desde un punto de vista subjetivo, y luego lo que es más interesante, que vas allí y lo compruebas. Y luego está las nuevas técnicas de arqueología, la técnica LIDAR. La LIDAR, sabes que es a través de rayos láser, hace una especie de monitoriza el terreno y sirve para muchísimas cosas, para geología, para agricultura, pero también para arqueología. Entonces, gracias a eso puedes hacer mapas detallados en 3D de alta resolución y ves exactamente si ese terreno ha sido removido hace 100 o 1000 años, y a partir de ahí ya los arqueólogos van a tiro fijo. O sea, es una arqueología tecnológica y de última generación, que hace 50 años era ciencia ficción. No, absolutamente. Claro, entonces, ¿por qué no va a funcionar la arqueología psíquica si al final los resultados son evidentes y son positivos, como vamos a contar en el caso de Glastonbury? Pues bueno, una cosa es que a nivel oficial, académico, y tú lo sabes bien, pues se diga una cosa, y otra es como los famosos gobernantes que luego utilizan sus videntes y sus medios pues para determinar acontecimientos del futuro. No lo dicen, pero todo el mundo tenía su brujo, su guía, su chamán o su representante espiritual, porque ya sabes que la espiritualidad y la Iglesia también está muy metida en estos terrenos. Claro que sí. Pues Jesús Callejo, crononauta, si te parece, tengo aquí las teclas ya de esta máquina del tiempo, de este cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos invitas esta semana a poner para viajar en el tiempo? La fecha es el 7 de noviembre de 1907. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, en este lugar estuvimos hace pocos meses intentando buscar la tumba del rey Arturo. Sí. Lo decías ahora, estamos en la abadía de Glastonbury. Exactamente, estamos en Inglaterra, estamos en una de las abadías más emblemáticas, más importantes, destruida. Tuvo distintos incidentes a lo largo de su historia, uno en el siglo XII donde se quemó, y a raíz de eso, de la reconstrucción, casualmente se encontró la tumba del rey Arturo. No vamos a entrar en ese detalle, pero bueno, al final llegamos a la conclusión de que era algo falso, pero que algo que convenía para revitalizar, ¿no?, el comercio y las dádivas que por entonces recibía esa abadía, que por cierto estamos hablando de la iglesia
no solo más importante, sino la segunda iglesia más importante de Gran Bretaña después de la Catedral de San Paul. Entonces, bueno, pues tuvo muchísima importancia. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que dejó de ser católica Gran Bretaña y empezó a ser anglicana, ya sabes, en fin, cómo se las gastaba Enrique VIII. Empezó a destruir todo tipo de iglesia, monasterio y abadía, y claro, también en 1539 le tocó en Lizan. Y es muy importante esta precisión que estoy haciendo porque en ese siglo XVI es cuando empiezan a acontecer acontecimientos, nunca mejor dicho, psíquicos. En este momento, en 1907, nos encontramos en el despacho de Bohn, Blythe-Bohn. Frederick Blythe-Bohn. Exactamente. ¿Quién era este señor? Y está al lado, como ves, con un vidente, ahora contamos, es un capitán retirado de Marina, que están haciendo escritura automática. Dices, bueno, ¿dónde está el yacimiento arqueológico? Está un poco más allá. Ahora estamos en el despacho de Blythe-Bohn. Y lo que intentan hacer en este momento, porque luego las comunicaciones van a perpetuarse durante unos cuantos años, es conectar con esos monjes que había en el siglo XVI para que le digan algo que en este momento, en 1907, es una leyenda. Y es que hay capillas subterráneas, que hay lugares de culto que fueron destruidos y que ahora podemos intuir. Entonces sí, las ruinas están. Lo que quedó de la abadía de Glastonbury era una torre y, en fin, y alguna que otra capilla por ahí suelta. Lo visible. Luego se sabía que de forma subterránea, habían pasado muchos siglos, imagínate, desde el XVI hasta el XX, había más cosas, entre ellas... Incluso se decía que la iglesia como tal nace en el siglo I con una pequeña comunidad de religiosos y fue añadiéndose pocos edificios hasta que en el XVI bueno, tenemos lo que hoy es, ¿no? La gran abadía. Exactamente, sí, porque después de los distintos cambios que hubo, sobre todo el florecimiento lo tuvo en el siglo XII, que es cuando se reconstruye, cuando aparece la tumba de Arturo, cuando aparece la tumba de la reina Ginebra, en fin, todo eso es el momento de esplendor, pero luego, ya digo, en el siglo XVI es cuando todo se viene abajo, tanto esa abadía como tantas y tantas cosas que estaban adscritas al catolicismo. Pero, claro, muchos arqueólogos sabían que había que revitalizar arqueológicamente aquel lugar, pero bueno, faltaba presupuesto, faltaban ganas, ¿no? Al final eso era un poco lo que pasó un poco con la desamortización española en el siglo XIX aquí en España, ¿no? Pues aquí mucho más bestia todavía y había quedado totalmente abandonado. Entonces, Frederick Blythe-Bohn dice, él era arquitecto, es ingeniero, él ya había hecho algún tipo de prospección arqueológica en la Universidad de Bristol y por lo tanto tenía una cierta fama de buen arquitecto, de buen arqueólogo, pero también que le gustaba coquetear un poco con las artes mágicas. De hecho, él era masón y bueno, luego se hizo miembro de la Sociedad Psíquica y cantidad de elementos que le daban ese carácter ortodoxo y heterodoxo a la vez. Entonces, bueno, pues se coge a John Alleyne. John Alleyne es este capitán, bueno, John Alleyne es un poco el seudónimo que él utiliza, es John Allen Bartlett, pero John Alleyne es como firmaba un poco todas sus comunicaciones psíquicas. Y ni corto ni perezoso, y fíjate, todavía no le han nombrado director de las excavaciones de Glastonbury, pero él ya lo sabe, él ya tiene un chivatazo, en fin, su padre es reverendo y sabe perfectamente por dónde van los tiros. Su hijo es el que va a conseguir ese gran nombramiento. Él lo sabe y ya empieza a hacer esta prospección psíquica antes que arqueológica. Entonces se junta con este capitán, que ya tenía dotes paranormales, y con la escritura automática, y en este día en concreto, casi en el amanecer, porque consideran que antes de que salga el sol son los mejores momentos para la percepción psíquica, están contactando con uno de los monjes. Luego habrá muchos más monjes, ¿no? Incluso lo llama la compañía de Avalon, todos los que van apareciendo. Son monjes del siglo XVI, son monjes que, por lo que sea, están deseosos de contar a alguien que tenga capacidad de escucharles lo que hay allí. Entonces, lo interesante de esta comunicación psíquica, la que estamos aquí en silencio y observándolo, es que no solo están escribiendo, o sea, John Alleyne, el capitán, tiene un lápiz y empieza a escribir de una forma muy rápida. Es muy difícil que alguien le pueda transmitir ese mensaje en el supuesto de que fuera Blythe-Bohn el que se lo estuviera transmitiendo. No, él lo está haciendo muy rápido. Recordemos que la escritura automática es cuando un medium bueno, pues conecta con una entidad espiritual y esta entidad espiritual utiliza su mano y su brazo para escribir sobre un papel, ¿no? Y suele escribir, pues eso, mensajes, comunicaciones. En este caso buscaban un poco ese conocimiento, ¿no?, de los antiguos monjes para saber qué había, ¿no?, debajo del suelo en esa iglesia. Estaban buscando sobre todo la capilla perdida, que llamaban, que luego se llamó la capilla Edgar. Había otra capilla perdida que luego se encuentra posteriormente, que es la capilla Loreto. Pero en este caso,
Lo interesante es que, bueno, con la transcripción en latín, además un latín del siglo XVII, que no lo pillan muy bien, que intenta transcribir, ¿no? Ahí está Blythebourne intentando, pues, dilucidar un poco esas letras que van muy rápidas, además con medidas de aquella época, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de virgas, que equivaldría una virga a un patio. Entonces se está dando ya las medidas de lo que ocuparía esa capilla Edgar, que es una capilla que estaría al este de la iglesia principal, se sabe dónde estaba. Entonces, bueno, todas estas comunicaciones llegan al máximo en esta sesión, vamos a llamarla casi espírita, porque también dibujan el plano. O sea, entonces vemos que el capitán empieza a hacer con un mismo trazo, sin levantar el lápiz del papel, está dibujando lo que sería el perímetro, los cimientos de la capilla Edgar. Entonces, claro, eso todavía es mucho más sorprendente, porque ya no solo es la transcripción en latín del texto de Fray Guillermo, que es el monje que se ha aparecido en esta ocasión, sino que también le está dando los planos. Y esos planos, lógicamente, se comprueba que es verdad. Claro, ¿qué ocurre? Y aquí es lo interesante de este día, por eso hemos elegido este cronovisor, porque están teniendo una información importantísima de una persona que le van a nombrar director de las excavaciones arqueológicas de la abadía de Glastonbury, pero él no puede decir todavía que está recibiendo esta información. Cuando le nombran al año siguiente, en 1908, ya sabe dónde tiene que ir a excavar, sabe lo que tiene que hacer, y los descubrimientos empiezan a ser sorprendentes y rapidísimos, porque claro, esta comunicación, son más de 50 comunicaciones hasta 1911, se van confirmando que es verdad. Es verdad que muchas veces hay contradicciones, tiene que comprobar las medidas, en fin, todo lo que tú quieras. ¿Cuál es el error que comete posteriormente? Porque todo esto, claro, le están dando los parabienes. Estamos hablando de la Sociedad Arqueológica de Somerset, que es el que le da este nombramiento. Él es como una especie de secreto a voces. Ya la gente sabía perfectamente que todo este tipo de hallazgos no era normal. Estamos hablando de principios del siglo XX. No tenían todavía los métodos que tenemos ahora. Ya había un chivatazo por ahí de que alguien le estaba dando una información de unos monjes de esta compañía de Avalon, o de esta compañía de los vigilantes, como también los llamaba, ¿no? Porque en el fondo, fíjate, y esto es lo interesante, hasta este momento él no piensa que sean los monjes del siglo XVI que le están dando esta información, sino que piensa que están conectando con una especie de inconsciente colectivo y que están acumulando una información porque la memoria no se pierde. Claro, acuérdate. Yo no sé qué es más complicado, ¿no? Claro, sí, bueno, acuérdate que él era masón, formaba parte de la Sociedad Teosófica, de la Sociedad de Investigación Psíquica. Entonces, él estaba convencido que eso no se perdía, pero que había algún método para recuperar eso. Todavía no conocían el cronovisor que conocemos nosotros, claro. Entonces conseguían medios como este capitán retirado de Marina. Luego, con el tiempo, sí empieza a cambiar de opinión y se da cuenta de que realmente llegaron a contactar con espíritus vigilantes o guardianes que estaban en la abadía de Glastonbury. Pero bueno, él lo llega a publicar, al final publica un libro que se llama, pues bueno, con un título bastante representativo, La Puerta del Recuerdo, en 1918, y eso fue el desencadenante de que al final le despidieran, porque el obispo de Wells, de la catedral de Wells, dijo, no, hasta aquí hemos llegado, como que son espíritus, como que son fantasmas los que le están comunicando a este hombre. Queremos un método científico. ¿Ves? Una vez más, la ortodoxia con la heterodoxia. Ese método científico, como él no lo podía demostrar, sí podía demostrar los hallazgos, pero claro, la información que le llegaba no era a través de métodos, en fin, antropológicos o arqueométricos, sino sencillamente, pues eso, métodos psíquicos. Y entonces al final le despiden y ella utiliza esos conocimientos para otras prospecciones arqueológicas. Siguiendo sus instrucciones, sus trabajadores cavaron una zanja de exactamente 74 pies de largo. De inmediato encontraron las piedras de los cimientos de una capilla cuya existencia no le era conocida a nadie. Había desaparecido durante 400 años. Pero el mapa de Blythebourne había calculado su localización. La capilla perdida rellenaba el último cuadrado de 74 pies. Vaughan la llamó la capilla perdida porque era la única ampliación significante de la abadía, de la cual no había sobrevivido ningún resto, no quedaba nada en la superficie. Era una prueba para Bly, por así decirlo. Fíjate, Jesús, era como una suerte de conexión que él luego también ponía sobre el papel, ¿no? Con esas cuadrículas tan singulares, con unas medidas determinadas,
que iba colocando los hallazgos, o mejor dicho, dependiendo de dónde estuviera una cuadrícula, intuía que tenía que haber ahí una capilla, una parte del edificio. Era una mezcla bastante extraña, pero que luego en definitiva fue positiva, ¿no?, desde el punto de vista de los hallazgos. Claro, pues que él era arquitecto, era arqueólogo, era ilustrador, en fin, era buscador psíquico, porque luego él también se convierte, claro, tanto practicar, ¿no?, estos métodos, él al final, pues parece que adquiere también esas cualidades psíquicas, y a partir de los años 20 y los años 30, pues él también ejerce eso con otros enclaves. Él nunca deja Glastonbury, a pesar de que le expulsan, a pesar de que se tiene que ir, él sabe que hay muchas más cosas por descubrir, porque lo que habían descubierto es muy poco. Mira, yo he accedido a ese libro, ¿no?, el de La Puerta del Recuerdo, que es un libro que está en inglés, pero bueno, que se puede conseguir a través de internet, y entonces ahí va dando detalladamente las sesiones, o sea, día tal, a tal hora. En fin, el capitán John Lanin describe esto, el monje que se ha manifestado es fulanito, las medidas que nos ha dado son estas, o sea, lo va especificando todo, punto por punto. Ya digo que el error, entre comillas, es que al darlo a conocer, pues mucha gente dice, sobre todo, ¿no?, lo que era la Iglesia anglicana y lo que eran los arquitectos y los arqueólogos oficiales, dicen, esto no puede ser, se nos ha grillado y por lo tanto su sistema no es válido para dar fiabilidad. Y fíjate si ha calado hasta tal punto eso, a pesar de que se descubrieron las dos torres gemelas de la abadía, la capilla Edgar, la capilla Loreto, habló de la decoración de la abadía, o sea, dio cantidad de precisiones durante esos años. Bueno, pues tú ahora vas a Glastonbury, tú vas a la oficina de turismo, como yo he estado hace unos pocos años, nadie habla de Frederick Blaibon. O sea, le tienen ahí un poco marginado en el olvido, como diciendo, bueno, bien, esto se ha descubierto, entonces... Algo anecdótico de la historia de la abadía, ¿no? Poco, exactamente, y el que lo menciona como un poco de pasada, a sabiendas de que él dio un impulso definitivo a esta abadía, que hasta entonces pues era fruto, imagínate, de la hierba, en fin, de los matorrales, totalmente abandonada. Hoy realmente es una explanada yo no he tenido la posibilidad como tú de verla, pero es simplemente un paisaje verde, ¿no?, de césped, de hierba, y encima los lienzos, ¿no?, los pocos lienzos, los pocos muros que quedan del edificio. Un edificio que debió de ser, por la calidad y belleza de esos muros, extraordinariamente grande y hermoso. Claro, ya te digo que fue inmensamente grande, ni más ni menos que el edificio religioso, pues más importante a nivel espiritual y el segundo más grande después de la Catedral del San Paul. Pero tenía algo más, y es que ahí se ubicaba dos iconos. Uno de ellos ya lo hemos hablado, la tumba del rey Arturo, con lo cual dices, fíjate, si la encuentras, y de hecho la encuentra, ¿no?, en 1191, pero bueno, luego sabemos, en fin, la cantidad de anomalías que había, las pruebas falsas, y todo eso también es destruido con la disolución de los monasterios por la orden de Enrique VIII. O sea, que una pena, porque ese esqueleto apareció, y poderlo investigar ahora, porque posiblemente fuera un esqueleto de la misma época, del siglo XII. Estoy totalmente convencido. Pero bueno, el hecho es que generó muchísima leyenda y mucha expectación, porque ya la gente iba a la abadía de Glastonbury también para ver la tumba de Arturo y de Ginebra. Pero el otro icono, la otra leyenda, lo que le daba también esa preponderancia espiritual, es que allí estaba el Grial. ¿Por qué? Porque Glastonbury se asociaba con José de Arimatea. Dice que la primera iglesia cristiana que se crea después de la muerte de Jesús es la de José de Arimatea, que supuestamente es el que lleva el Grial, que tendría las dos funciones, el que sirvió para la última cena y el que sirvió también para recoger la sangre de Jesucristo. Entonces, ese Grial es el que lleva José de Arimatea, construye la primera iglesia y plantaría además un árbol sagrado, que sería el espino, que luego, bueno, con el tiempo se ha ido colocando esquejes, no es el espino original, incluso siempre, si alguien quiere hacer un acto de gamberrismo, y ha ocurrido hace unos meses, es talar otra vez el espino. Entonces hay gente que va allí, lo tala, sí, porque consideran que eso les va a dar, pues eso, una importancia mediática, y entonces están muy cabreados los ingleses porque para ellos es más que un símbolo, porque es el espino que clavó o que plantó en su momento ni más ni menos que José de Arimatea. Entonces, bueno, pues siempre se ha hablado de que el Grial... Es un poco como la zarza, ¿no?, de Moisés en el monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, que es el esqueje del esqueje del esqueje del esqueje del esqueje, imagínate. Pero que tiene su valor trascendental, ¿no? Sabemos que no lo es, pero el simple hecho de que se haya convertido en una planta, en un objeto, en un lugar en donde durante siglos la gente ha ido a peregrinar allí por una razón determinada, lo convierte también en un lugar sagrado, ¿no? Y más vinculado, como dices, al Grial. Claro. Entonces, ves la importancia que tiene Glastonbury. Además, para más Inri, si quieres para añadir todavía más elementos, se considera que es como la entrada a Valón. O sea, Valón sería ese reino mítico de los caballeros de la mesa redonda, en fin, de los buscadores del Grial, y Avalon
una de las puertas dicen que estaría en el Tor, en la colina donde estaría el Tor, esa torre dedicada al Arcángel San Miguel, pues entrarías a ese mundo férico, paralelo, una especie de Shambhala, una especie de Shangri-La, y eso hay mucha gente que lo cree, porque de hecho cada vez que vas a Glastonbury sabes que se convirtió un poco durante mucho tiempo en la capital de la nueva era. Entonces allí van la gente con las túnicas blancas, con sus tamborcitos, con sus mantras, y entonces, bueno, pues hacer rituales para conectar con los espíritus de Avalon. Y uno de esos espíritus, que le iba a decir, estaría vinculado con la arqueología, porque serían ni más ni menos que los guardianes de Avalon, estos monjes del siglo XVI con los que contactó Bond. Había otra iglesia mucho más antigua, bajo los cimientos de la abadía. Para encontrar los huesos de Arturo, Bligh debería excavar hasta llegar al pasado más profundo y oscuro de la abadía de Glastonbury. La parte más antigua de la abadía de Glastonbury se llamaba la Ecclesia Vetusta, la iglesia vieja. Era extremadamente antigua. Nadie sabía cuánto con exactitud ni quién fue su constructor original. Según Johannes, el sitio de la vieja iglesia ahora lo ocupaba la capilla medieval, que Bligh ya había localizado en su mapa. La tumba del rey Arturo estaba justo al lado, en el antiguo cementerio. Bligh Bond se dio cuenta de que podía usar sus conocimientos matemáticos para encontrarla. Conocimientos matemáticos, Jesús Callejo, crononauta, que en este caso le sirvieron a Bligh Bond para encontrar la supuesta tumba del rey Arturo, o por lo menos para intentar ubicarla en un espacio determinado, pero que a lo largo de la historia de la arqueología hay montones de referencias, ¿no?, de este tipo de técnicas psíquicas, heterodoxas, ¿no?, empleadas para buscar bien objetos o bien lugares o bien paisajes, entornos. Hace unos meses, por ejemplo, a principios de esta temporada, ¿no?, hablábamos de Museti, un personaje muy llamativo, una mujer, Dorothy Luisidi, una mujer inglesa que llega al templo de Abidos en Egipto, ya consolidada como egiptóloga importante, pero que tenía una vertiente más psíquica, más mística, más metafísica, y que le ayudó a ubicar espacios en el templo hasta entonces desconocidos, ¿no? A mí eso me lo contaba en su momento Ken Weeks, un egiptólogo americano que trabaja en el Valle de los Reyes y que era muy amigo de ella, que decía que era una extraordinaria egiptóloga desde el punto de vista académico, pero que no comprendía cómo ese aspecto más excéntrico de ella le permitía pues saber dónde estuvieron los jardines, dónde había una serie de árboles, dónde había partes del templo que demonios, es que no lo sabía nadie, ni había ninguna fuente ni nada, y era ella a través de sus visiones, de sus sueños, de sus encuentros, de sus viajes astrales, de sus cosas extrañas. Gracias a estos métodos, pues ella podía conocer dónde estaban estos sitios, ¿no? Y él no tenía respuesta a ninguna de las preguntas que se le pudiera formular sobre la razón lógica que había detrás de todo ello. No es un caso único, ¿no? No es un caso único, y ahí está. Es decir, si los resultados son evidentes, son positivos, ¿por qué cuestionas el método? Ahí está. O sea, luego tú podrás tener tus creencias determinadas, pero evidentemente hay gente que tiene esa capacidad. Y eso sí, además no hace falta irnos incluso al mundo de la arqueología, en el mundo de la radiestesia, en fin, con los péndulos, con las varillas, hay gente que es capaz de determinar dónde hay corrientes de agua, dónde hay pozos, ¿no?, artesianos, y dónde tú puedes excavar exactamente en ese pozo para que saques el agua. Entonces, si no estamos hablando de ningún fenómeno paranormal, hay algo que, por lo que sea, el ser humano funciona de antena psíquica, y puedes descubrir esto. El caso de Onseti es muy representativo en el templo de Abidos, pero por citarte tres más, ¿no?, porque no es el único caso el de Glastonbury o los que estamos comentando, por ejemplo, Stefan Osowiecki. Osowiecki es muy conocido dentro del mundo ruso y polaco porque era ingeniero y era clarividente. Él nació en Rusia, pero sobre todo ejerció mucha actividad en Polonia, y él tenía un método muy curioso y muy llamativo, ¿no?, que es un poco la percepción de un objeto que tú estás tocando, que tiene una cierta antigüedad. En este caso, por ejemplo, él tocaba flechas con puntas de siles. Se sabe que eran muy antiguas, de la época prehistórica, entonces solo por el mero contacto, por esa psicometría, él podía adivinar lo que ocurría hace 15.000 años y quién eran los que utilizaban esas flechas o esas hachas. Entonces él empieza a decir, entre esas comunicaciones, pues que pertenecía a una cultura que era la magdaleniense, que es del último periodo del Paleolítico Superior, estamos hablando de esos 15.000 años, pues cómo domesticaban los perros, cómo utilizaban las lámparas de aceite, cómo incineraban a sus muertos, cómo poseían estos arcos, estas
las flechas y cómo los utilizaban. Bueno, todo este tipo de cosas en aquel momento no se conocían y luego se fue demostrando y se publica por el profesor Poniatowski, porque siempre hay un científico, ¿no?, que tiene que dar veracidad a todas estas comunicaciones. Por ahí, un polaco, algo por sí, ahí, de un pero país del este. porque Rusia siempre ha sido más abierta, más ¿no? abierta Sí. y con más percepción, nunca mejor dicho, a este tipo de modalidades, vamos a llamarlas psíquicas. Entonces, bueno, pues ahí están los resultados. Se publicó un libro que se llama Tanteos parapsicológicos de culturas prehistóricas de 1937 a 1941 y los resultados luego se comprobaron que efectivamente, que la psicometría de Stefan Osowiecki funcionaba y daba resultados. Bueno, pues como tantos, ¿no? La patrulla psíquica de rescate de Illinois, comandada por el profesor Radford, o lo que hizo Norman Emerson, el jefe de departamento de arqueología de la Universidad de Toronto, que también, gracias a los consejos que te daban los psíquicos con los que él trabajaba, llegó a descubrir excavaciones de asentamientos iroqueses al este de Canadá y se demostró. De otra forma, no tenían ni idea de cómo podían estar aquellos asentamientos. Bueno, pues son pequeñas pinceladas de muchísimos más casos que podíamos comentar. Entonces, aquellos que sean reticentes a este tipo de técnicas, dicen, bueno, pues vale, lo sentimos, pero ahí están los datos, por no hablar también de sueños premonitorios, por ejemplo, que tuvo Hermann Hilprecht, por ejemplo, en Sumer, y cómo fue averiguando cosas que de otra manera le hubiera sido imposible determinar. Ya te digo, son tantos y tantos casos que cerrarnos a esta evidencia me parece que es cerrarnos a un mecanismo, a una herramienta de conocimiento. Entonces, la arqueología psíquica existe. Hay un libro que recomiendo que es el de Jeffrey Johnson, que es el que, con ese mismo título, habla de multitud de casos. Es un libro del año 77, se publica en España por Martínez Roca en el 81 y para mí es un libro de cabecera porque cuando lo ves, claro, este hombre lo que te va es relatando caso por caso, con datos, con cifras, con científicos que estuvieron detrás. Negar esa evidencia, ya te digo, me parece que es como quitarnos la visión de un ojo y tener una visión totalmente miope de la realidad. El ser humano tiene una serie de herramientas que, por desgracia, todavía no son conocidas del todo. La arqueología psíquica puede ser una de ellas. Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Si se atiende a todo lo expuesto, habrá que convenir en que pocos escritores españoles de nuestros días han poseído tal suma de varias aptitudes como Cuadrado, y pocos han sabido desarrollarlas de un modo tan completo y darles tan adecuado empleo. Las Baleares, cuya historia literaria es tan larga y gloriosa, no han producido escritor tan eminente desde los tiempos del iluminado doctor Ramón Llull. Así describía el historiador Marcelino Menéndez y Pelayo al protagonista de los próximos minutos que vamos a abarcar aquí en Ser Historia, en la cadena SER, la figura de José María Cuadrado, Cuadrado con Q, no con C, para que los que nos escuchen puedan buscarlo también en Internet, cumple ahora 200 años. Nació en Ciutadella, en Menorca, en el año 1819, falleció en 1896 y una vida dilatada a lo largo prácticamente de todo el siglo XIX, pues convirtiéndose en una referencia de la historiografía local y también de esa historiografía romántica tan apasionante que lo cubría todo, de dibujos extraordinarios, de descripciones maravillosas, de paisajes y protagonistas de la historia que marcaron esos lugares. Para hablar de la figura y de estos 200 años de José María Cuadrado, que no lo quiero olvidar, entre los días 8 y 10 de noviembre se celebran unas jornadas en su recuerdo en Ciutadella. Vamos a hablar con Miguel Dellà, que es profesor de la Universidad de Illes Balears. Miguel, bienvenido a Ser Historia. Hola, encantado de estar con ustedes y con todos sus oyentes. Son 200 años, un aniversario
en Ciudadela. Lo vamos, como digo, a celebrar en estas fechas de un personaje. Lo comentábamos usted y yo antes a micrófono cerrado, ¿no? Yo tenía noticia de él por algunos amigos comunes en Menorca, una ciudad que conozco, una isla que conozco muy bien, de haber estado en varias ocasiones, que es poco conocida, ¿no? Quizás para el resto de aficionados a la historia, ¿no? en España, pero que es sin lugar a dudas uno de los hombres más importantes para conocer el pasado de Menorca, de sus tradiciones, de su historia y de los protagonistas que por ahí pasaron, ¿no es así? Hombre, es que la figura de Cuadrado va más allá de las Baleares, de Menorca, y yo creo que es una figura, como decía el texto de Menéndez Pelayo, fundamental en la historiografía, en la historia del arte y en la archivística de España en el siglo XIX. Va mucho más allá. Es verdad que él nació en Ciudadela, se educó en Palma al quedar viuda su madre muy joven, pero su aportación es una aportación a nivel español. Incluso me atrevería a decir que fue una de sus frustraciones, que intentó tener una proyección internacional, pero esto por diversas causas fue, digamos, mermado. Porque él pertenecía a una dinastía ya de intelectuales, de personas afiliadas al mundo de la historia, ¿no? Seguidores y trabajadores en este sentido, ¿no? De las humanidades. Bueno, él era de una familia relativamente relevante de Menorca, ¿eh? Uno de sus antepasados fue, o su familia, siglos atrás, había sufrido el asalto de Ciudadela de 1558, otro de sus antepasados había llegado almirante en la Armada, y cuando se educa aquí con los jesuitas en Palma de Mallorca, y ya destaca como un gran conocedor de literatura, historia del arte, y ya luego pues ya tiene una proyección a nivel español, sobre todo a partir de los años, ya prácticamente de muy joven, ya a partir de los años 30, empieza intentando ser literato, pero donde él va a dejar su huella más clara será en la historiografía. Y aquí, en Palma de Mallorca, entró en contacto con la élite intelectual, pues formando parte, por ejemplo, de la Sociedad Arqueológica Ludiana, que se funda en los años 80 del siglo XIX, y es la institución cultural, yo creo que es la más antigua de España, y que sigue publicando su boletín, que es el segundo más antiguo de España después del boletín de la Real Academia de la Historia. Él nace en Ciudadela el 14 de junio del año 1819 y al poco tiempo, como decía usted ahora, Miguel de Ya, se traslada a Palma por razones familiares, y es allí donde conoce, disfruta, imagino, y se enmarca un poco en ese movimiento intelectual del momento en relación a la literatura, pero sobre todo de la historia, ¿no? Y claro, hay que pensar que es el mundo del estudio de la historia de nuestro pasado dentro del marco, ¿no?, del romanticismo, bueno, ya unos años un poco después, que también imagino que cautivaría, ¿no?, y marcaría la impronta en el legado cultural que nos ha dejado José María Cuadrado. Bueno, José María Cuadrado en estos primeros años, hasta que tiene 30 años, diría que es un autodidacta. Es verdad que tiene una formación, pero tiene una gana de saber que es impresionante, ¿no? Él empieza queriendo ser literato, tiene sus obras de teatro, que alguna producción se va ahora a representar en Ciudadela, pero muy pronto ya destaca como un teórico y un teórico de la historia y un historiador, ¿no? Y él, si me permite, pues él parte un poco de una contradicción, ¿no? Porque él al principio es un antiilustrado, en el sentido de que no cree que la historia de las civilizaciones y la historia de la humanidad se someta a reglas, sino que cree tiene cierto providencialismo, pero precisamente para superar este providencialismo es uno de los introductores del positivismo, del análisis de la documentación como testimonio histórico, ¿no? Y esto es un avance fundamental, porque pone en línea a la historiografía española en lo que se estaba haciendo a nivel europeo. Esto es bastante indiscutible. Durante unos años... Es verdad que su redacción es una redacción un tanto romántica, ¿verdad? O bastante romántica, pero es una persona que se basa en el documento y además que busca las causas, digamos, científicas de las manifestaciones sociales. Durante unos años, y dentro de ese marco del romanticismo, también él estuvo muy ligado al catolicismo, en el sentido de que él, bueno, pues propugnaba la unión de
credos en el sentido de no dar esa libertad, ¿no? Algo por lo que también se ha caracterizado también Menorca a lo largo de muchos años, ¿no? La idea de que Menorca, las Islas Baleares, es un marco de la geografía española en donde ha habido pues invasiones y presencia de personas con muchos credos diferentes, ¿no? Sin embargo, José María Cuadrado era defensor a ultranza del catolicismo y también un poco parte de su trabajo está encaminado en ese sentido. No, claro, es que él se considera durante una parte de su vida sobre todo un defensor del catolicismo. El Cuadrado tiene un par de vertientes, tiene muchísimas, de historiador del arte, pero tiene una vertiente importantísima que es el de la apologeta de la Iglesia. Esto está clarísimo. Él empieza su planteamiento historiográfico, él cree en la providencia que rige los destinos de la humanidad, ¿no? Y en algún momento, y esto es una opinión muy personal, se manifiesta como un antiprotestante contumaz. O sea, si usted lee su Historia Universal, que por cierto él ya dice que es continuación de la de Bossuet, es decir, del obispo francés de época de Luis XIV, nada menos, él ya empieza a enfrentarse con la teoría que se estaba enmarcando ya en esa época del protestantismo como algo progresista y como algo moderno frente al catolicismo como algo retrógrado. Y él se plantea en esto, ¿no? Además, si me permite, aunque me extienda un poco, sí, es una época un poco difícil, porque tenga usted en cuenta que lo que es el catolicismo, después de las derrotas en la guerra caldista de los caldistas, había quedado, por así decirlo, sin una correa de transmisión en el mundo político español, ¿no? Y entonces él preconiza esto, él preconiza la presencia dentro del panorama político español del catolicismo. Tanto es así que, por ejemplo, desde esta perspectiva, él es uno de los que defiende, y por eso se trata de Madrid, el matrimonio entre Isabel II y su primo, el pretendiente caldista, por una parte, pues para acabar con el poder dinástico, pero también para que la religión católica vuelva a ser el centro del debate político español. El vigor fue la nota característica de su mente, de su voluntad, de su corazón, de su conducta, como de su arte y hasta de su temperamento físico, aunque esto último puede parecer increíble. Aquel hombre de cuerpo exiguo, desmedrado y enteco en apariencia, poseía en realidad un vigor más resistente que el de muchos hombres de complexión atlética. Con su gran cabeza cuadrilonga sobre su mezquina figura, tenía como el aspecto de un gnomo, mas también de un gnomo resultaba tener las maravillosas fuerzas. Escuchábamos la descripción que hacía de José María Cuadrado el poeta Miquel Costa i Llobrera, precisamente en el primer centenario de su nacimiento en 1919. Una descripción que es llamativa, ¿no?, al compararlo con un gnomo, pero que yo creo que destaca, más allá de ese aspecto tan singular, la labor y la fuerza de voluntad que tuvo José María Cuadrado pues para sacar adelante el conocimiento de la historia en Baleares. Miguel Dellà, profesor de la Universidad de las Islas Baleares, la figura de Cuadrado, lo comentábamos ahora, ¿no?, estaba también muy enmarcada por ese aspecto religioso. Hay una obra que a mí me llama la atención de él, que es Consideración sobre las 7 palabras que habló Jesucristo en la cruz, que nos habla pues casi de aspectos incluso teológicos, ¿no?, podríamos definirlo así. Bueno, sí, él tenía una gran formación religiosa. Él, por ejemplo, tiene también obras dedicadas al mes de María, y estas 7 palabras de Cristo en la cruz, que es un tema, digamos, no clásico, pero un tanto tocado en Europa, sobre todo desde el punto de vista musical, pues él también lo explota, ¿no? Para él hay, yo creo que Cuadrado tiene una cuestión muy interesante, y muy interesante hoy, de todo día a hoy, pero que las cosas también tienen que decirse claras, que es que su trabajo como historiador no se ve, por así decirlo, eclipsado por su ideología, tanto por su ideología política, que era muy conservadora, como por su defensa de la religión, ¿verdad? Y esto quedó muy claro, por ejemplo, en el primer homenaje que se le hace en el centenario de su nacimiento, ahí en Madrid.
Yo creo que esa es quizá la principal virtud que tiene que tener cualquier historiador, ¿no? No involucrarse mucho en el relato de los acontecimientos históricos que se están contando, sino que describirlo simplemente y que sea el lector luego quien saque sus propias conclusiones, ¿no? Porque lo hemos dicho aquí siempre infinidad de veces, el historiador tiene que contar lo que pasó, no tiene que juzgar lo que pasó, ¿no? Yo creo que eso José María Cuadrado lo hizo de una manera extraordinaria. Usted lo comentaba al principio de la charla, Miguel Dellá, el hecho de que Cuadrado quizás siempre tuvo esa espinita clavada de no haber cruzado las fronteras, ¿no? de nuestro país y haber hecho que su trabajo pues trascendiera también un poco en el mundo europeo, ¿no? Que es el más cercano. Sí, bueno, él intentó sobre todo tener una presencia en París y de hecho pide ayuda desde este punto de vista a propio Méndez de Pelayo, pero claro, en esto hay que reconocer que su ideología un poco le perjudicó, ¿no? Porque claro, usted desde una perspectiva conservadora, aunque sea muy profesional, intenta tener protagonismo en un París, en una Francia, bueno, porque estaba prácticamente al borde de la Comuna del 1871, por tanto aquello no sintonizaba mucho. Y por otra parte tenga en cuenta que en la obra que él quería implantar en Francia, que tuviese educación en Francia, que ha hecho Historia Universal, claro, él la titula Historia Universal, continuación de la historia de Bossuet, del obispo francés de Luis XIV, que justificaba el absolutismo y la providencia como gobierno de la historia. Claro, era una carta de presentación un tanto difícil. Claro. Pero bueno, dejó esa huella que yo creo que es un poco la semblanza que hemos querido realizar y proyectar a nuestros oyentes en estos minutos, hablando de la figura de José María Cuadrado, en el marco de esas jornadas que dentro de pocas semanas, entre el 8 y el 10 de noviembre, tendrá lugar en Ciudadela para recordarlo, en Menorca, el lugar donde nació el trabajo de este historiador, periodista, escritor, infinidad de trabajos en el mundo de lo intelectual. Miguel Dellá, profesor de la Universidad de las Islas Baleares, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ustedes y a sus oyentes. Mary, ¿estás ahí? No. Doctor. El doctor Livingstone, supongo. ¿Quién es usted? Los salvajes me indicaron que le encontraría en esta cabaña. El único salvaje que hay aquí es usted. ¿Cómo se llama, hombre blanco? Soy Henry Morton Stanley, reportero y explorador. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Ser Histeria con David Botello. 1802. Mariano Coronado, un señor de Cuenca que está de soldado en Valladolid, va y se carga a un tipo para robarlo. Le pillan, le detienen, le mandan al tribunal militar y le condenan a muerte. Vamos, lo normal. Como viene siendo costumbre, se prepara la fiesta mayor en la Plaza Mayor vallisoletana para darle matarile en un espectáculo edificante e inolvidable para toda la familia, con todos los must que no pueden faltar en este tipo de eventos. El cadalso con la horca, los cofrades de la Pasión con los cirios encendidos, la cruz enorme de madera para presidir el acto, el señor del carrito del helado, el de las pipas caramelos chupachusés, el señor capellán del regimiento de voluntarios preparados para aliviar las penas del alma del condenado antes de su postrer viaje camino a la ejecución, los imprescindibles. El 29 de diciembre de mañanita, con más frío que un iglú con aire acondicionado, Mariano Coronado pasa por la horca y se queda totalmente casi medio muerto matado. Le bajan del patíbulo, entregan el cuerpo a la cofradía de la Pasión y se lo llevan en un carro a prepararle para el solemne entierro. De camino, en mitad de la procesión de fieles curiosos y morbosos que siguen al fiambre, una señora se queda topicueta cuando ve cómo el cadáver de Mariano Coronado va y mueve una mano. Y empieza a gritar que el ahorcado está vivo, ¡el ahorcado está vivo, el ahorcado está vivo! La voz corre como la pólvora por todo Valladolid y se monta un jaleo que obliga a los cofrades a improvisar un poco aquí te pillo y aquí te mato qué hacer con este ahorcado que parece que no quiere morirse y se lo llevan a la iglesia penitencial de la cofradía.
Allí dudan si rematarle para evitar problemas con la justicia civil o salvarle la vida para evitar problemas con la justicia divina. Como lo de ser cofrade se ve que tira mucho, deciden darle unos mimos y lo hacen tan bien y tan santamente que va Mariano Coronado el ahorcado y resucita del todo. Pero hay amigos, ahora se plantea un dilema moral, porque este señor de Cuenca está condenado a muerte. Y como podéis ver en esta foto que nuestro equipo de investigación ha conseguido en exclusiva, este muerto está muy vivo. Ahí en Valladolid se monta un jaleo que pa' qué. Que si esto no puede ser, que si tiene que volver al patíbulo, que si esto es un sin Dios, que si ha sido Dios el que le ha resucitado, cofrades mediante, y sin esperar al tercer día, y que si entonces ¿qué hacemos? Un jaleaco. A un señor con gafas que pasaba por allí se le ocurre que la mejor manera de quitarse el marrón y de escurrir el bulto es cargarle el muerto resucitado al rey, que en este momento viene siendo Carlos IV. Total, que le hacen una consulta y Carlos IV, que es un tipo sensato, dice que Mariano Coronado ha cumplido con la justicia. Le han condenado a la horca, le han ahorcado como Dios manda, con lo que la pena está ejecutada. A Mariano Coronado le dejan en libertad con una sola condición, que se vaya de Valladolid con la música a otra parte. Y se va. Como suele pasar en estos casos de resucitados, ahora hay que cargarle el muerto a alguien y buscar culpables. Y a algún lumbrera se le ocurre que al que hay que ahorcar es al verdugo, por haberle matado mal. ¿Perdona? Como decía Gila, se ve que cuando le preguntaron ¿y tú qué tal matas?, fue el verdugo y se puso yo mato flojito, pero cuando me entrene voy a matar fenomenal. O sea que se ve que el día de autos todavía no estaba entrenado del todo. Lo que pasa es que la cosa del verdugo trasciende, se pone seria y llega a haber un juicio contra él. Después de mucho pensar, el juez decide que el verdugo es inocente, porque aunque el resultado le ha salido reguleras tirando a malamente, él ha hecho su trabajo como manda el manual del buen verdugo. El auto del juez dice algo así como que si hay que buscar un culpable, que tampoco es que haga falta, la culpa sería del listo al que se le ocurrió bajarle de la horca antes de tiempo. Si es que os entran las prisas, os ponéis tempraneros y la habéis bajado muy pronto. Además, en las pesquisas se descubre que el listo que le ha bajado antes de tiempo es el señor capellán. Y no se puede juzgar a los hijos de la Iglesia. Así que el juez, que es un tipo avispado, concluye que ni hay base jurídica, ni hay jurisprudencia, ni ve la necesidad de condenar al capellán por cagaprisas. Así que no ha lugar a la protesta, señoría. Lo mejor es mirar para otra parte y aquí no ha pasado nada. En medio de estas delicatessen judiciales va Mariano Coronado y vuelve de Strangis a Valladolid. No está muy claro a qué se debe su regreso, pero en los mentideros se dice que tiene una novia que le ha puesto los cuernos y Mariano ha venido a decirle un par de cositas. Sea como sea, antes de que culmine su charla por las malas con la novia, van y le vuelven a pillar. Y vuelta otra vez al dilema, porque ahora ¿qué hacen con el resucitado? ¿Le vuelven a ahorcar por tonto o le mandan allá donde Cristo perdió las alpargatas para que no se le ocurra volver a delinquir en Valladolid? Ya veis en qué andaban los vallisoletanos al arrancar el siglo XIX. Un no parar. Al final seguro que estáis pensando que Mariano Coronado acabó sus días ahorcado por segunda vez, pero no. El juez dice que pasarse la pena de destierro por el forro de las resurrecciones es un delito, sí, pero que tampoco hay necesidad de ahorcarle por eso, así que le mandan a Puerto Rico. Se desconoce si Allende los Mares vuelve a delinquir, pero ¿molaría o no molaría que Mariano Coronado hubiese acabado sus días en Puerto Rico ahorcado por tonto reincidente? Y esto no da para más. La sangre hierve cuando un soldado entra en batalla. ¿Qué sabrá Alejandro de batallas, Aristóteles? La guerra no siempre se gana con la espada, Filipo. A veces conviene usar la cabeza. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. ¿Quién no ha soñado en alguna ocasión en poder resolver un gran misterio del arte? El arte, la pintura, la arquitectura, la escultura, pero sobre todo esas artes que tienen elementos humanos más cercanos a nosotros, en las que podemos ver representaciones de figuraciones humanas como es la pintura o la escultura, cuenta con infinidad de detalles a través de los cuales podemos conseguir conocer no solamente el ambiente en el que vivió
o vivieron las personas que ahí aparecen representadas, sino también intentar conocer algo más de ellos, incluso sus enfermedades. Lo hemos hablado en otras ocasiones, aquí en Ser Historia, en la cadena SER. El mundo de los retratos pictóricos ofrece una realidad fascinante. No solamente nos ofrece un contacto visual con los protagonistas de la historia, o en ocasiones protagonistas anónimos que han llegado hasta nosotros a través de grandes cuadros de la historia del arte, pero que no conservamos el nombre de las personas que ahí aparecen retratadas, y nos ayudan a conocer un poco pues cómo era esa vida, cómo eran esos colores de las ropas, cómo eran los objetos de la vida cotidiana. En definitiva, intentar acercarnos, ¿no?, a esa realidad más íntima que debieron de vivir nuestros antepasados pues hace siglos, ¿no? Si hablamos del Renacimiento, del Barroco o de épocas pretéritas, cómo era la vida de estas personas. Florencio Monge Gil es cirujano maxilofacial, profesor titular de la Universidad de Extremadura y director del Centro CICOM. Ha estado en otras ocasiones con nosotros, aquí en Ser Historia, hablándonos de cómo los rostros de algunas pinturas, de algunos retratos de la historia del arte, nos pueden ayudar a conocer las enfermedades que han padecido o las dolencias que han tenido esas personas representadas. Es una manera, ¿no?, de aproximarse un poco, como decía ahora, a esa realidad, con un toque científico, que quizá a los ojos del común de los mortales se nos pasa desapercibido, pero que al ojo entrenado de un médico, de un experto, esos detalles, esa decoloración del ojo, esa ubicación de los ojos, esa separación, esa posición de la nariz, esa forma, nos puede ayudar a conocer un poco bien dolencias, padecimientos o incluso enfermedades que han tenido los protagonistas de esos cuadros, de esas pinturas. Con él hemos hablado de este tema, para mí fascinante. Es un tema que siempre lo hemos visto como algo casi irreal, pero que desde luego, escuchándole a Florencio y escuchando también la manera tan didáctica que tiene de transmitir esas historias, nos ayuda un poco a conocer esa realidad de nuestros propios antepasados. Escuchamos, como digo, a Florencio Monge Gil, cirujano maxilofacial, profesor titular de la Universidad de Extremadura, hablando de estos misteriosos retratos de la historia del arte y de las enfermedades que podemos ver en ellos. Florencio Monge Gil, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? La importancia del rostro es no solamente la expresión del alma, sino también la expresión de cosas que corren por dentro y en ocasiones no nos percatamos de ello, ¿no? Sí, es así, ¿no? La cara es obviamente la tarjeta de visita, la tarjeta de presentación de cualquier tipo de persona, pero obviamente la cara, que es muy personal, es muy diferente uno de otro, pues también encierra una serie de problemas o una serie de alteraciones que nos dan la visión de algunas otras enfermedades del cuerpo que tienen su repercusión en la cara, o también porque no hay muchísimas enfermedades obviamente en la cara. Hay enfermedades tumorales, hay infecciones, hay problemas traumáticos, etcétera, etcétera. Quizá el ejemplo más conocido, lo hemos comentado contigo en otras ocasiones, son los Austrias, ¿no? Con esa quijada tan prominente. Pero hay muchos detalles más, ¿no?, que pueden marcar un poco no solamente el devenir de una familia, rasgos similares, que también marcan también enfermedades. Sí, obviamente siempre nosotros los cirujanos maxilofaciales tenemos una enfermedad que es tratada por nosotros, una enfermedad que se llama el prosnatismo, o sea, el exceso de mandíbula o el déficit de maxilar superior, el hundimiento del labio superior, y los Austrias son los más... Obviamente hay cantidad de Austrias que están retratados desde Felipe I el Hermoso hasta Carlos II, pues ahí hay 11 matrimonios, de los cuales 9 son entre íntimos familiares, lo cual hace que perdure mucho más las deformidades entre unos y otros. Para el tema de las deformidades, obviamente los Austrias son un filón, o sea, cojas a quien coja, marido, mujer, están casados, una persona con su prima, una persona con su tío, y eso hace que obviamente pues toda la descendencia pues que tenga este tipo de problemas. Pero vamos, que hay que entender que todo esto lo sacamos no porque haya en las crónicas
alguien que te diga que tiene un exceso de mandíbula, sino porque al comprobar los cuadros, algunas veces los cuadros se convierten en verdaderas historias clínicas. O sea, simplemente viendo el cuadro, el entorno, la deformidad de la cara, determinado tipo de expresiones, pues ya nosotros de alguna manera somos capaces de extraer alguna serie de pistas con objeto de interpretar las deformidades que tiene el retratado en este caso. Estás hablando de retratos, de cuadros. ¿Hasta qué punto son realistas? ¿Hasta qué punto son fiables? Bueno, yo creo que hay una etapa muy interesante en el tema del análisis de cuadros, que es el Renacimiento y el Siglo de Oro en España. Esos son cuadros muy realistas que de alguna manera hacen que nosotros interpretemos perfectamente un cuadro como si fuera una historia clínica. Son la época de oro de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, y en España pues obviamente los típicos, los Velázquez, Murillo, son cuadros muy realistas que retratan al retratado prácticamente como es, con algún tipo de diferencia, obviamente con algún tipo de respeto si eres de alguna manera pintor de la corte, y eso hace que es la persona tal y como es. Luego ya hay, a medida que ya se va acercando el tema del impresionismo y obviamente la época más moderna, el retrato pierde un poquito de realidad en relación al análisis de si verdaderamente tiene o no una deformidad o algún tipo de enfermedad. Pero para nosotros, o la gente que nos gusta este tipo de temas, obviamente es el Renacimiento donde aparece el retrato en sí. Antes no había aparecido el retrato como una cara que se diferencia perfectamente de otra. Antes tenemos la experiencia del románico y todo esto, donde todas las caras son prácticamente iguales, pero con el Renacimiento del Siglo de Oro es donde nosotros nos encontramos mucho más cómodos. Y en esos retratos, aparte de deformidades que son características en familias, que son casi de carácter genético, también, se sea realista o no, en muchas ocasiones pues vemos narices muy grandes, ¿no? Que ya te están hablando de alguna enfermedad, caída de ojos, etcétera, que sí que te ayudan a ver esa realidad más humana, ¿no? De enfermedades que tú ves día a día en la consulta y que tienen su reflejo pues 4 o 5 siglos atrás. Claro, el tema es que nosotros, obviamente la deformidad profesional hace que cuando tú llegas a un sitio y ves a alguien, pues inmediatamente analizas la cara, y cuando llegas a un museo, pues tanto típico como atípico, no hace falta que sea los típicos museos multitudinarios, como un museo local, recuerdo ahora mismo el de Bilbao, ¿no? El Museo de Bellas Artes de Bilbao, pues la verdad es que vas analizando caras y inmediatamente, hombre, aparte de notar lo propio del ser humano, o sea, la belleza o la fealdad, lo grotesco, pues también en este caso, en el mío, pues vas definiendo muy bien si verdaderamente tiene algún tipo de efecto. En 1503 el maestro aceptó un encargo sorprendentemente sencillo. Codearse con la nobleza de Florencia, una de las ciudades-estado más ricas y poderosas de Italia, no siempre fue fácil para Leonardo. Su relación con Florencia era en cierto sentido problemática. A Florencia se la asociaba con un mundo al que tal vez le habría gustado pertenecer, pero del que se sentía excluido. En parte por su ilegitimidad y en parte por razones temperamentales. Así que él perfeccionó su oficio y su habilidad allí, pero nunca se sintió como en casa. Se le llegó incluso a describir como impaciente con el pincel. No desea coger el pincel porque está involucrado en muchas otras ideas. Las ideas pueden ser lentas a la hora de llenar las arcas, y para Leonardo el pincel era una fuente de ingresos. Sus patrones habituales eran aristócratas y clérigos de alto rango, gente expuesta al ojo público. Ahora le habían solicitado un retrato de una persona relativamente desconocida, la esposa de un comerciante de seda. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental dedicado a la Gioconda. Yo recuerdo que cuando Jesús Callejo y yo hicimos un cronovisor hablando de ello, que no es que hicimos parodia, ¿no? Pero recuerdo que comentábamos que no nos creíamos mucho, ¿no? Que a partir del retrato de
de una cara absolutamente normalizada, que a nosotros nos parece normal, se pudieran sacar ese tipo de enfermedades, ¿no? Y tú recuerdo que me escribiste un correo diciendo, Nacho, que no, que sí que hay cosas que se pueden ver ahí un poco ahí, ¿no? Quizás nosotros no vemos por nuestra ignorancia médica, en donde vosotros los médicos veis. En el caso de la Gioconda, ¿qué es lo que podemos ver ahí? Bueno, se ven muchas cosas. Lo que pasa es que yo he analizado toda la historia de la Gioconda, la historia médica, y hombre, verdaderamente te llama la atención que es imposible hacer un análisis de la Gioconda y dar un diagnóstico exacto, por ejemplo, de esquizofrenia o de alguna manera de bruxismo, de que aprieta la mandíbula. Es imposible. Lo que pasa es que sí es verdad que hay gente que analiza muy bien determinado tipo de actos o de hechos o de aspectos que son muy visuales y que posiblemente la persona normal no lo vea, pero que nosotros nos acercamos tanto, pues lo vemos. En el caso de la Gioconda, pues sabemos que murió con 39 años, sabemos que murió de una forma más o menos repentina, por lo menos la información que nosotros tenemos. Por eso, cuando vemos el cuadro de la Gioconda, vemos que en el ojo izquierdo, en el ángulo interno, lo que nosotros llamamos el canto interno, pues aparece ahí una tumoración muy típica de ese tipo de región que se llama xantelasma. El xantelasma es un depósito de materia grasa, y si además nos fijamos que en una de sus manos, justo en el anverso de la mano, en lo que se llama la tabaquera anatómica, aparece ahí un abultamiento típico de un lipoma, de un depósito de grasa. Pues una de las cosas que se puede inferir es que la Gioconda pues tuvo algún tipo de problema metabólico, que pudiera ser una hipercolesterolemia o algo así, que pudiera, obviamente no lo sabemos porque no lo sabe nadie, pero pueda que sea una de las causas que contribuyó en algún momento a su muerte. Y eso es lo que de alguna manera... Pero es curioso cómo hay incluso gente, y me consta, que ha intentado imitar o reconstruir la voz de la Gioconda. Particularmente a mí por una cara me es imposible hacerlo. De hecho, cuando tú oyes muchas veces a locutores, no tiene nada que ver con el aspecto físico que luego te encuentras, ¿no? Pero en este caso, hombre, hemos intentado no hace falta ser muy científico, pero hay dos rasgos que se ven muy bien en la Gioconda. El depósito de grasa en la tabaquera anatómica de su mano derecha y obviamente el depósito de grasa del xantelasma en la parte interna del ojo izquierdo. Nosotros, como profanos de este mundo, ¿qué es lo que primero tenemos que mirar? ¿Vosotros qué es lo primero que miráis para la gente que nos está escuchando, que se acerca a un museo, por ejemplo, en la mirada, en la forma de los ojos, de la nariz, de la boca? Nos interesa mucho, lo primero, la mente humana analiza el rostro en una milésima de segundo. Eso está comprobado científicamente, y un cuadro exactamente igual. Bueno, hay gente que tiene enfermedad de no reconocer, ¿no?, el rostro ni siquiera de sus hijos, ¿no? Que no es capaz de juntar todos esos elementos. Correcto. Entonces, lo normal es que tú hagas un zigzag donde vas de arriba a abajo y de izquierda a derecha, cuando ves una cara y cuando ves un retrato también. La primera visión que tiene el ser humano cuando ve a otra persona son los ojos. Eso es automático, siempre la visión de los ojos. Y luego inmediatamente se va a lo más saliente, que son la nariz y los pómulos, y deja a última hora todo el tema de los labios. Entonces, hombre, para analizar una cara hay que analizar absolutamente todo, pero hombre, llama mucho la atención sobre todo las deformidades que tienen como centro lo que es la cavidad oral. O sea, llama mucho la atención ver a alguien con el labio hundido, lo cual significa que el hueso del maxilar superior no lo tiene bien desarrollado, o la mandíbula muy desarrollada, el labio inferior hacia afuera, o lo contrario, lo que se llama el retrognatismo, es decir, la mandíbula muy hacia atrás, el labio inferior muy hacia atrás, el labio superior muy hacia adelante. También es importante, lo decías ahora, la observación de otros elementos del cuerpo, ¿no? Lo comentabas en la mano derecha de la Gioconda. La expresión corporal también es importante en el estudio que vosotros realizáis. Muy importante. Ahí estamos ahora haciendo un estudio muy interesante sobre obras de arte y los distintos sentimientos, ¿no? Es un estudio que se está haciendo con un reconocimiento facial. Y ya sabes que los reconocimientos faciales no solamente van en cuanto a identificar a una cara, sino incluso a detectar el estado de ánimo que tiene. Entonces, muy interesante, dentro de las 21 capacidades
que tiene una cara de expresar distintos tipos de sentimientos, como analizando cuadros ves de alguna manera distintos tipos de sentimientos que tiene esa persona. Claro, para llegar a esto no vale única y exclusivamente con a mí me parece que está riéndose o a mí me parece que está depresivo, no. Lo más interesante es conocer el ámbito en el que fue creado el retratado, la relación que tenía por supuesto con el pintor y si hay algún hecho que de alguna manera pueda justificar el aspecto o el sentimiento o la expresión facial que tiene ese retratado. Muy interesante. En los últimos meses yo he visto en internet cómo de forma digital se crean caras absolutamente artificiales, caras que son, tú las ves y dices, es la fotografía de alguien. No, es una cara creada por un ordenador. Vosotros, como expertos, ¿sois capaces de ver algún detalle que te haga pensar esa cara es artificial? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos el canon de belleza, es una cosa, es un aspecto que nosotros manejamos mucho. Las proporciones de Da Vinci, el número dorado sigue funcionando en el aspecto visual de la cara y en el aspecto visual de la dentadura, o sea, el incisivo central con el lateral y con el canino sigue el número dorado, y para ser correcto, y hay programas informáticos que para hacer un análisis de cómo va a quedar al final o cómo quiere quedar al final, aplica el número dorado. Entonces nosotros obviamente vamos viendo y detectamos claramente pues cuando hay algún tipo de intervención sobre algún tipo de cosa de la cara. Eso es más que evidente, sí, sí. Ya como última pregunta, Florencio Monge Gil, es quizá tu trabajo, aparte del aspecto más técnico, más científico, también es maravilloso, ¿no? Porque combinas precisamente esa ciencia con arte, con historia, y nos ayuda a conocernos un poquito más a nosotros mismos después de tanto tiempo en una historia del arte que en muchas ocasiones ha sido muy fría, meramente descriptiva, de colores, de formas, de protagonistas, y que poco a poco vamos adentrándonos en el simbolismo de las formas que aparecen ahí, de los objetos, incluso de las vestiduras que llevan esas personas, pero además adentrarse en la anatomía, en el estudio del rostro, es un paso más, ¿no? Sin duda. Hombre, yo creo que el hecho técnico de ser cirujano maxilofacial, facial, es muy interesante porque hay que analizar lo que es una cara en sí. Una cara es un conjunto, o sea, y en la Gioconda se ve. O sea, cuando tú te acercas a los ojos parece que está llorando, cuando tú te acercas a la boca parece que se está riendo, pero sin embargo es un conjunto. Tiene una expresión absolutamente que uno no sabe si verdaderamente es de tristeza, de cierta apatía. Es el retrato que significa o que expresa muy bien lo que nosotros entendemos en nuestra profesión como cara. Cara es un conjunto, cara no es arreglar una nariz o operar un carcinoma de labios, sino luego hacer una reconstrucción acorde para que quede un conjunto relativamente funcional y estético. Entonces, nosotros es en lo que nos movemos. En mi caso, yo analizo lo que es el concepto de belleza, pero en mi caso de siempre me ha gustado la historia, de siempre me ha gustado, mi ídolo ha sido Goya, lo he seguido, he analizado prácticamente todas sus obras. Mi primer libro fue sobre Goya y las deformidades faciales, y a partir de ahí pues entra una cierta necesidad de continuamente ver distintos tipos de estilos, distintos tipos de museos, donde de alguna manera, pueda yo de una forma relativamente científica, sabiendo un poquito la biografía del retratado, la biografía del pintor, si verdaderamente corresponde a algún tipo de deformidad, algún tipo de problema, algún tipo de secuela traumática. Hay por ahí cantidad de gente que no tiene un ojo en los retratos, hay cantidad de gente que tiene por ahí algún tipo de cicatriz, algún tipo de hematoma, algún tipo de tumor, algún tipo de deformidad, como por ejemplo los labios leporinos, que son apasionantes, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me vale de alguna manera para aplicar lo mío técnico a algo que verdaderamente me divierte, y me divierte mucho, que es analizar la historia, analizar las obras de artes de pintores súper consagrados, o no hace falta que sean consagrados, y emitir mi juicio como un cirujano maxilofacial más, pero que me gusta mucho hacer el diagnóstico sobre ese tipo de obras. Bueno, ojalá más médicos, más cirujanos se adentraran en ese maravilloso mundo. Florencio Monge Gil, cirujano maxilofacial, profesor titular de la Universidad de Extremadura,
en la Facultad de Medicina y director del Centro CICOM. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muy bien, pues gracias a ti, Nacho. Cuando finalice esta emisión, tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Que el romano diga lo que quiera. Tracia y la República han tenido sus diferencias. No siempre hemos sido como hermanos. Pero olvidemos esos asuntos para unirnos en esta causa. Invadisteis nuestra tierra. Sí. ¿Y ahora estáis pidiendo nuestra ayuda? ¿Nos extiendes la mano? No extiendo la mano. He venido a informaros. Mitrídates y sus griegos atacan por el este, entran por el Mar Negro. Están muy lejos de nuestras aldeas. Cierto. Pero los getas se han aprovechado de la confusión. Sus bárbaros se reúnen en el norte, a una semana de marcha de vuestras aldeas. ¿Cuántos hay? Varios miles. ¡No! ¿Pero qué dices? Acabamos de escuchar un fragmento de una serie de televisión, Sangre y Arena, en donde se hace referencia al tema que vamos a abordar en los próximos minutos. Es una escena ambientada en la antigua Roma y en concreto se hablaba de Tracia. Tracia en gran parte es lo que hoy entendemos como Bulgaria, al este de Europa, un país maravilloso y que tiene una historia increíble, con tradiciones, con leyendas, con enigmas, con misterios, que recoge el libro que tenemos sobre la mesa, Un viaje hacia Bulgaria, publicado por Chiado y que está escrito por mi buena amiga Vania Radoeva. Vania, bienvenida a Ser Historia. Gracias, Nacho. Hola, Encantada de estar aquí. Conozco a Vania desde hace un montón de años, muchos años. Recuerdo que me vino a saludar al final de una conferencia. Y estuvimos hablando, ¿no? Me dijo que era de Bulgaria, me regaló, recuerdo luego un imán de Bulgaria que lo conservo todavía. Sí, yo lo conservo con muchísimo cariño. Y es el lazo que he tenido con este maravilloso país. Yo he estado únicamente de paso por Sofía, pero desde luego es un lugar apasionante, ¿no? Por lo que se describe en este libro. Vania, lo escuchábamos ahora, ¿no? Quizás el referente cultural más cercano a nosotros es el mundo tracio, ¿no? Que llega a partir de las fuentes clásicas, en donde vemos focalizadas leyendas, tradiciones, que ahora podremos desarrollar un poquito, pero el mundo tracio quizá es lo más característico, ¿no? Lo más llamativo de Bulgaria, desde el punto de vista de la historia antigua. Sí, es lo más apasionante para mí también, porque Tracia no son los romanos que han bautizado la región Tracia, son todavía los antiguos griegos que decidieron dar este nombre así cogiéndolo de la ninfa Traque, porque Traque era una ninfa muy bella, cantaba muy bien, curaba con letanías, con ceremonias, con ritos ancestrales, pero en el mismo tiempo había algo de mala leche. Y creo que esto sí que se nos ha quedado hasta hoy en día. A los búlgaros, ¿no? Sí, a los búlgaros. Hay que pensar, por ejemplo, que hay un personaje que seguro que muchos lo conocen a través del cine y de las novelas históricas, la figura de Espartaco. Espartaco era tracio. Era tracio de la tribu Midi, que se estaba situada hacia al sur de Sofía. Y bueno, en principio el pueblo tracio es un grupo muy, muy grande de pequeños subgrupos, ¿no? Y Heródoto habla de 77 tribus. Y todos ellos pues se denominaron tracios por los antiguos griegos, simplemente para
para señalar así a los forasteros, digamos, o a la gente que no pertenecía a los helenos. Es curioso, nosotros aquí en la península ibérica, en España, vemos a nuestros ancestros más inmediatos, justo antes de la llegada de Roma, pues el mundo ibérico, el mundo tartésico. Vosotros en Bulgaria tenéis muy asentado, ¿no?, el mundo tracio como algo muy propio, algo muy autóctono. Sí, porque además últimamente con todas las excavaciones que se hacen, pues se han descubierto tesoros de oro trabajado, vamos, de gran valor. Vamos, no se puede calcular el valor que tendrían esos tesoros. Uno de ellos está datado a más de 4.600 años antes de Jesucristo, que ya es algo, ¿no? Ya estamos hablando de épocas que incluso se podría decir antes de los tracios. Hablo de la civilización de Varna, que a lo mejor mucha gente habrá oído, y esta necrópolis ahí, compuesta por 300 tumbas, donde se ha encontrado este oro, pues se considera el oro trabajado más antiguo en Europa seguro, en Europa seguro y tal vez en el mundo entero. Y cuando digo esto, a mí me gusta siempre enfatizar que esto no es porque nos guste a nosotros, porque obviamente cada uno pues por su país tira, ¿no? Claro. Sino porque siempre esto se comprueba o se decide a través de comisiones internacionales compuestas por arqueólogos. Estamos hablando de Bulgaria, de la antigua Tracia, un espacio en el que desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista cultural, nosotros hemos heredado mucho, ¿no? Porque vosotros tenéis la misma influencia que nosotros a través de Roma, y que también de ahí surgen algunas de las tradiciones mitológicas más fascinantes que luego se han desarrollado, ¿no?, por todo el orbe conocido de entonces, ¿no?, como los misterios órficos, la figura de Orfeo. Cuéntanos un poco sí, porque hay algunos enclaves geográficos incluso vinculados allí a este personaje, ¿no? Sí, de Orfeo hablan muchos autores griegos, empezando por Diodoro, que habla más, sobre todo. Luego está Homero con la Ilíada y la Odisea, obviamente, ¿no?, donde se habla de Orfeo. Luego está Eurípides con las Bacantes, donde las Ménades despiezan a Orfeo. Y bueno, luego está también la leyenda del amor trágico de Orfeo con Eurídice, su bajada al inframundo. Todo esto yo lo cuento con muchos detalles en el libro. Pues hombre, digamos que era una persona, no sé si es la palabra exacta, pero digamos que era, porque algunos le llaman el hijo de Oyagar, en el sentido que era humano, pero en el mismo tiempo cantaba y narraba también cuentos que estaba como que en un lugar intermedio entre los dioses de Olimpo y los humanos, y los simples humanos. Hasta hay historiadores que consideran que con el tiempo Orfeo se ha convertido en un título, digamos que el sacerdote del pueblo, que el que guiaba el pueblo, pues se llamaba Orfeo, por su capacidad de guiar, de cantar, de corar con cantos, con letanías, y por su capacidad también de comunicarse con el más allá, porque se supone que después de la muerte de su amada, de Eurídice, por su tristeza y por desesperación, algunos de los autores griegos sitúan a Orfeo en Egipto, donde aprende los misterios. Obviamente, pues él cambia luego cuando hablamos de orfismo, pues lo más interesante sería esto, que él ya quita los sacrificios de animales. Ya no se hacen sacrificios de animales, los ritos se hacen con vino, con agua, con aceites, con pan si quieres, y digamos que la euforia de los tímpanos y todo esto pues se cambia con el sonido tranquilo de la lira o de la flauta, según algunos autores. En tu libro, en mi viaje, sí. En tu libro Un viaje hacia Bulgaria, Vania, hablas un poco de todas estas leyendas, y me gustaría recalcar, ¿no?, ese aspecto más de rutas que se pueden hacer incluso, ¿no?, porque muchas de esas cuevas, muchos de esos lugares sagrados hoy están identificados con espacios que se conocen, ¿no? Sí, digamos que esto es una novela porque me pareció que sería un poco más interesante con protagonistas que dialogan entre sí, que sería más ameno para leer.
pero todo lo que digo se puede ver en Bulgaria. Los hechos históricos son exactos, ¿no? Las fechas son exactas. No me he inventado esto. De vez en cuando, hombre, doy alguna explicación alternativa porque me apasionan, pero cada uno puede ver lo que quiere ver, pero la historia está ahí. Digamos que en la parte noreste del país se pueden ver las cuevas de las que hablo, unas con unos dibujos prehistóricos muy interesantes, donde se pueden ver dibujos de avestruces y jirafas. En nuestras tierras, pues no hay avestruces y jirafas, ¿no? Ni ahora, casi, ¿no? Vamos, y claro, y esos dibujos están también datados a miles de años. Luego está la increíble gruta que se llama Los Ojos de Dios. Esto hay que verlo porque es una cosita muy pequeña. Y sencillamente en el techo de la cueva pues se han tallado, entre comillas a lo mejor lo tengo que decir, 2 ojos humanos idénticos de una cierta profundidad, con lo cual pues es muy muy difícil que la naturaleza haya hecho sola, ¿no? Pero también es muy difícil que lo haya hecho una persona o que hayan cavado desde arriba. Yo he estado en el sitio. Pues es que no sé qué referencia tendrás de arriba, porque, hombre, quieres o no, que es alto, ¿no? Serían a lo mejor 30, 40 metros. ¿Cómo cavas de arriba esos ojos tan idénticos, no? Y bueno, esto está ahí atrás en el libro. Es apasionante. Estos son los ojos de Dios. Y si la gente teclea así en internet, pues lo verá enseguida, porque en español lo hay. Es apasionante, como digo. ¿Dónde surge tu amor por la historia? Porque también recuerdo cuando yo estuve de director en revista de arqueología, publicaste algún tema relacionado con arqueología. De los tracios. Precisamente de arqueología fue mi primera publicación. Vamos, yo esto no lo olvidaré nunca y siempre te esté agradecida. ¿Dónde nace tu pasión por la historia? Pues no sé qué decirte. Yo siempre he querido estudiar geografía. Luego estudié filología francesa y de repente pues ahora me ha dado por la historia. Yo que sé, en este mundo todo es interesante, ¿no? Y según el periodo que vives o yo que sé, con la edad, pues a lo mejor los intereses cambian, como me ha pasado a mí. A mí me gusta todo, vamos, me gusta viajar, me gusta la geografía. Y de repente, gracias a ti, pues cuando visité los santuarios de la tumba de Orfeo y de un oráculo, pues de repente dije, oye, pues esto qué interesante es, encima está en mi país, yo ni siquiera lo sabía, hombre, lo había oído un poquitín, pero tampoco lo sabía. Y digo, vaya, qué interesante es. Luego, pues de vez en cuando, al volver en Bulgaria, ¿no? Porque yo en principio resido aquí, tengo mi casa en Madrid, que siempre bromeo que no es solo metáfora, mi casa está aquí en Madrid. Y bueno, pues al volver en Bulgaria siempre procuro así con amigos, familiares, pues visitar algún sitio así interesante, porque de repente con la edad a lo mejor empiezas a darte cuenta del tesoro que tenemos. Y no solo en Bulgaria, en todos los sitios. Aquí también. Yo creo que en España casi no me queda sitio que no haya visto. Hombre, me quedarán, pero pocos. Sí. Es lo apasionante que tiene la historia y sobre todo la imbricación que hay entre seres humanos, ¿no? En diferentes países, que tenemos todos prácticamente las mismas raíces, en este caso el Imperio Romano, que es la base de nuestra cultura, que es una cultura que a su vez bebió en fuentes mucho más antiguas del Próximo Oriente, como Egipto, Mesopotamia, pero eso ha servido, ¿no? de cadena de conexión para que todos tengamos, y cuando se nos habla de Orfeo, cuando se nos habla de Espartaco, por ejemplo, de 2 personajes de los que hemos hablado en estos minutos contigo, Vania, pues algo nos salte, ¿no? En el interior de nuestra cabeza para realmente darnos cuenta de que venimos de la misma cuna. Claro, porque ahí entonces esto no era ni España, ni Bulgaria, ni Grecia, ni nada de esto. Y tal vez así debe ser. Claro que sí. Recomiendo a todos desde aquí este libro, Un viaje hacia Bulgaria, publicado por Chiado, y cuya autora Vania Radoeva nos ha acompañado en estos últimos minutos aquí en Ser Historia. Vania, ¿cómo se dice? Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia en búlgaro. Todo esto. ¿Cómo es? Много благодаря за това, че ми помогна да направим малко история на български език. Pues eso, Vania. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vania. Muchas gracias a ti.
No me atrevo a repetir esa despedida que Vania nos acaba de decir en búlgaro. En cualquier caso, es el final de nuestro programa, 90 minutos repletos de historia, como cada semana, en donde hemos intentado, bueno, pues hacer en esta ocasión un viaje en el tiempo, casi a los aspectos más desconocidos de la mente humana y sobre todo cómo puede interactuar o compaginar esa realidad más metafísica con la ciencia, con el mundo más tangible, ¿no? El mundo más cercano a nosotros. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo, Ana Caballero, la más principal de todas, controlando las redes sociales y haciendo que este programa crezca semana a semana. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, su humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER después del boletín de noticias y nosotros regresamos la semana que viene. Hasta entonces.